Pues seguimos con las otras técnicas, ¿de acuerdo? Seguimos con las cualitativas. Hemos hablado de la entrevista en profundidad. Otra técnica sería la dinámica de grupos. La dinámica de grupos, en realidad, sería como intentar hacer muchas entrevistas en profundidad a la vez. O sea, reunir un grupo de gente para tratar un tema, para hablar de algo, y entonces, bueno, la idea sigue siendo conseguir información cualitativa, profundizar en la investigación del problema. En este caso, el primer elemento sería, antes hemos dicho, es fundamental saber quién va a ser la persona que vamos a entrevistar. Aquí es fundamental saber cuál va a ser la composición del grupo, seleccionarlos y cómo vamos a hacer el reclutamiento de participantes. Normalmente se suele buscar una cierta disparidad, pero no una diferencia tan grande entre ellos como que cada persona pueda tratar temas diferentes. Además de la composición del grupo, igual que antes nos preguntábamos el número de entrevistas en profundidad que habría que hacer, aquí también deberíamos plantearnos cuál es el número de dinámicas a realizar. El criterio podría ser el mismo que el anterior. En el momento en que existe una dinámica en la que ya no se aporta ninguna información nueva, esa podría ser la última dinámica. ¿Cuánto van a durar las dinámicas? Porque igual que en el caso anterior, pues existe un proceso de cansancio y a partir de cierto momento seguramente la información será de poca calidad. ¿Dónde hacerlas? Y esto es mucho más relevante que en el caso anterior porque ya necesitamos espacios más amplios donde si hay que probar producto o interactuar las personas entre ellas deben tener el espacio suficiente. De nuevo, es importante conseguir grabar la dinámica, más incluso que la entrevista en profundidad en la que podemos tomar notas de los comentarios de otra persona. En este caso, estamos hablando de tomar notas de todas las personas que hablan. Pensar que pueden establecerse bueno, conversaciones, debates y es más difícil recoger las notas. Aquí tenemos el rol de una persona que es fundamental para que la dinámica funcione porque es la que tiene que animar a que esa información salga y por lo tanto hay que especificar cuáles van a ser las tareas de esa persona que es la moderadora o el moderador de la sesión y los otros pasos, igual que la entrevista en profundidad, analizar, interpretar los resultados y calcular el coste de la dinámica. Una de las técnicas que hemos comentado podía utilizarse tanto para la información cualitativa como para la cuantitativa, y es la observación. La observación básicamente consiste en eso, en observar un hecho, en observar actividades, o en observar a gente. La observación puede estar estructurada o no estructurada, es decir, nos planteamos observar sin previamente haber decidido cuáles son los elementos que se van a observar. Bien, la no estructurada tendría una utilidad en una fase muy preliminar, cuando ni siquiera, digamos, tenemos una cierta idea del negocio o del problema que vamos a observar. Es decir, vamos un poco a la aventura de a ver qué es lo que nos encontramos en la observación para identificar algún problema o alguna necesidad. Puede ser directa o indirecta, es decir, estar nosotros presentes o bien no estar presentes en ese momento de la observación. Puede ser natural y no natural. Natural significaría que no intervenimos en las personas observadas. La no natural es aquella que observamos cómo reacciona a un estímulo que hemos provocado. Es decir, hemos hecho algún cambio o hemos utilizado alguna variable y queremos medir las reacciones a esa variable. Suponed que estamos intentando medir los efectos de los ambientadores, los perfumes en el comportamiento de compra en un establecimiento. Sería no natural si introducimos un perfume que no se ha utilizado nunca en el restaurante para ver cuál es la reacción. Natural sería que, bueno, se observa sin haber introducido ese elemento que queremos que provoque la reacción. Puede ser humana o puede ser mecánica. Son las personas las que observan o son las máquinas las que observan.
Podemos decir que los escáneres de los establecimientos son formas de observación mecánica. Cada vez que pagamos, nos están observando mecánicamente. Saben qué día compramos, a qué hora, qué productos hemos comprado, si hemos pagado en efectivo, si hemos pagado con tarjeta, y todo eso básicamente es mecánico. Y puede ser conocida y no conocida. Por ejemplo, la que os acabo de contar de los escáneres, pues puede que muchos consumidores no sepan que están siendo observados a través de los escáneres. Pueden que piensen que solo es un aparato que sirve para cobrar, que lo es también, claro, por supuesto, pero que además sirve para que nos observen. Entonces, en ese caso sería no conocida o puede que sea conocida. De hecho, hay alguna legislación que obliga a los establecimientos a decir que estamos siendo observados por cámaras. La observación, en cualquier caso, nosotros vamos a hablar de la estructurada, necesita de una guía de observación, es decir, de algún tipo de ayuda que permita centrar la observación, saber qué es lo que queremos ver y recoger los datos relevantes. Existen varios modelos para anotar las observaciones. Yo os voy a explicar uno muy sencillo, la IOU, este lo sabemos desde pequeños, ¿no? Entonces, este es más genérico, después el próximo es algo más específico. La A representaría las actividades, es decir, quiere decir que observaríamos la forma, por ejemplo, en que la gente trabaja, las actividades específicas que hacen y los procesos que hacen. La E representa el entorno, es decir, el espacio general, el espacio de cada individuo o el espacio compartido. La I hace referencia a las interacciones que tienen los individuos entre ellos o de la gente con los objetos. Es decir, cómo se comportan, por ejemplo, los creadores de contenidos en las diferentes redes sociales o en las diferentes plataformas. O sea, es una interacción entre un individuo y, en este caso, sería un objeto o una herramienta. Los objetos, es decir, la O representaría los objetos que tiene la gente alrededor y cómo se relacionan entre ellos. Y finalmente la U hace referencia pues, a los usuarios, a la gente, quiénes son, cuáles son sus roles, cuáles son sus relaciones, sus valores, sus prejuicios. Como os digo, este es un modelo muy genérico. Existe otro, que es con el que vais a trabajar vosotros, que es más específico. Por supuesto, recoge parte del anterior, pero bueno, ya como veis, ha dividido alguno de los aspectos tan genéricos en algo más concreto. El espacio hace referencia a los lugares. La dimensión actor a la gente que está implicada. La actividad al conjunto de cosas que hace esa gente. Los objetos, igual que anteriormente, son las cosas físicas. Los actos son las acciones aisladas que hace la gente. Como veis, las actividades de antes ahora están divididas en actividades, actos y acontecimientos, que serían el conjunto de actividades relacionadas que hace la gente. El tiempo, que antes no aparecía como un elemento central, la secuencia temporal que ocurre en los hechos. El objetivo, es decir, para qué hace las cosas la gente. Y finalmente los sentimientos, qué es lo que sienten las personas o qué emociones son las sentidas y cuáles son las emociones expresadas.